Saludos amigos, saludos hermanos, bienvenidos a todos. Esta es la segunda presentación de temas de familia y estamos más que agradecidos de Dios por la oportunidad de juntarnos nuevamente un grupo de amigos, amigos queridos de diferentes partes de Latinoamérica. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Jorge Patpatián, doctor Jorge Patpatián en Uruguay, Bernardo Escudero, psicólogo en Perú, y el doctor José Rafael Dunker en la República Dominicana. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? ¿Cómo está Perú, Bernardo? ¿Cómo te sientes por ahí? Te comento, muy buenas noches con todos, un abrazo a la distancia, es una alegría, estoy bastante emocionado de estar con ustedes nuevamente y comentarte que yo recién llegué hace poco, estaba fuera del país, pero también me trasladé dentro del Perú a Moyobamba, tuvimos un retiro para parejas, ¿no? Para parejas, si los cónyuges están bien, todo está Wow. bien. Y bueno, en una de esas, cuando he estado yendo, ¿no? Cuando he estado yendo ya al aeropuerto de Moyobamba perdón, de Tarapoto para venirme acá a Lima, Ajá. estaba en motocar y se me cae el maletín y yo en una reacción, en una reacción, trato de agarrar el maletín y como que hice un esfuerzo con mi pie izquierdo y bueno, pues como que me disloqué un poco, pero bueno, lo importante es que estamos Estás cojo, aquí esa es la en este realidad. espacio. Sí, sí, definitivamente que sí. ¿Qué Así es. dice Jorge Patpatián, doctor? ¿Cómo está Uruguay? Bueno, muy bien, estamos muy contentos, agradecidos a Dios por esta oportunidad hermosa que tenemos de compartir con tantos amigos, con este tema tan interesante, importante, vital, que Claro. nos convocan esta noche. Así que bueno, feliz de estar con ustedes. Feliz. Bueno, ahí el doctor Dunker se nos salió por un momentito. Espero que rápidamente pueda volver y reconectar con nosotros. Pero en lo que él se conecta, creo, hermanos, que como se ha dicho, tanto de parte de ustedes como de los que están participando vía Zoom, que nos han dado algún tipo de impresión acerca de este tema, estamos hablando de algo crucial en el tiempo en que nosotros estamos viviendo. No solamente es un tema del momento, no solamente es un tema de tendencia, es realmente un tema que nos preocupa, que nos convoca a todos a la reflexión, las consecuencias, los efectos, todas las aristas que se desprenden de esto son tantísimas, hermano, que de verdad este programa, esta presentación, creo que no va a ser suficiente para agotar todo lo que quisiéramos decir. Sin embargo, aquí estamos, como con un desafío para presentarlo y como con un desafío para decirle a todos y cada uno de ustedes que estamos dispuestos realmente a aceptar el desafío de hablar acerca de niños que nuestra sociedad en el día de hoy le está dando la autoridad, el permiso para que se conviertan en transexuales, para que no que cambien de sexo, y vamos a hablar de eso en un momentito, pero para que se conviertan en transexuales. Y esto está ocurriendo en muchos países del mundo, esto está ocurriendo de una manera escalada, o sea, cada día se suman más, y las consecuencias y las realidades no se pueden esconder. Vamos a hacer una presentación en video rápidamente del periodista Constantino de Miguel, de Chile, que lo puso de una manera maravillosa, magistral, en esta presentación en video que vamos a hacer y que nos da un poquito de pie para entonces abrir y escudriñar el tema a profundidad. Vamos a ver la presentación y entonces entramos en cada una de las cosas que tienen que ver con tratar acerca de niños que la sociedad de hoy les da la autoridad para que ellos decidan ser transexuales. Veamos. En Estados Unidos había hace unos 10 años una escasa decena de clínicas de cambio de sexo. Hoy llegan al millar, porque es un gran negocio. Solo el año pasado en Inglaterra unos 6.000 niños menores fueron tratados por un centro de la Seguridad Social británica para cambiarse de sexo porque se identificaban como transgénero. Eso significó mutilaciones de pechos en las chicas y de genitales en los chicos, además de recibir bloqueadores de pubertad. Y ante esas aberrantes prácticas patrocinadas por los gobiernos progres, la familia no puede hacer nada. Se ha anulado la patria potestad. En Canadá se han dado casos de padres que van a prisión por oponerse al cambio de sexo de su hijo impúber.
Ese adoctrinamiento cuenta con un enorme respaldo de los poderes públicos en Europa Occidental y Norteamérica a través de programas de formación en lo que ellos llaman sexualidad integral y que en realidad es hipersexualización de la infancia. Hay mucho dinero y subvenciones para educadores sexuales y médicos especializados en disforia de género, mientras se estimula activamente la promoción de la sexualidad fluida y no binaria para niños y jóvenes, poniendo a su disposición normas que permiten sencillamente cambiarse de sexo en el registro civil, sin necesitar el permiso de los padres. En Argentina o España, el trámite es muy fácil y es posible desde los 14 años en España y desde los 16 en Argentina. El rodillo compresor para estimular esa sexualidad fluida y prematura entre los niños tiene también un enorme aliado en productores de contenido infantil como Disney. En 2017 se filtró de Disney un memorando en el que afirmaba que su objetivo es que al menos la mitad de los personajes, que incluyen los de Star Wars y Marvel, fueran homosexuales, transexuales, además de mujeres, negros y latinos. Y está muy bien que haya una diversidad, pero no corresponde a la realidad. Y por eso nos preguntamos, ¿cuál es el objetivo de esos poderosos grupos mediáticos y estatales? ¿Fomentar y despenalizar la pederastia? ¿Evitar la reproducción de la especie? ¿Declarar la guerra a la masculinidad que los progres confunden con machismo y tildan de patriarcado? Sin duda lo que están consiguiendo es dañar de por vida a millones de personas vulnerables, generando un sinnúmero de tragedias familiares y traumas individuales. Bueno, ahí está el periodista Constantino de Miguel dándonos prácticamente un resumen, maravilloso resumen, muy bueno, muy condensado, muy documentado de lo que está pasando ahora mismo en el mundo, que le está permitiendo a los niños y le está dando la autoridad de que se conviertan en transexuales. Y doctor Papatian, decimos que se conviertan en transexuales, no que cambien de sexo. Porque la pregunta inicial de esta conversación debería ser esa. ¿Realmente puede una persona cambiar de sexo, de ser hombre a ser mujer, de ser mujer a ser hombre? Bueno, lamentablemente hoy hay ideologías que entienden que los seres humanos podemos cambiar de sexo, porque lo importante no es la biología, sino es el sexo sentido. Pero desde el punto de vista biológico, que justamente la palabra sexo etimológicamente significa dividir, y que alude básicamente a las diferencias que existen entre el macho y la hembra en los animales y hombres y mujeres del ser humano, justamente es una definición biológica. Y concretamente, Alberto, con la pregunta que tú estás formulando, desde el punto de vista biológico, el sexo no se puede cambiar. En esta nueva ideología que ha surgido, dicen que los médicos asignan un sexo, que la sociedad le asigna un sexo. Nosotros no le asignamos el sexo a nadie. Nosotros reconocemos si es XY o XX, porque cromosómica y genéticamente está determinado desde el momento de la concepción. El sexo no se puede cambiar. Cuando muere una persona, se le puede hacer un estudio y saber si sus huesos eran de determinado sexo. ¿Por qué? Porque eso está sellado en cada una de nuestras células. Es imposible cambiar de sexo. Se puede cambiar la estética, pero no confundamos la estética con el sexo. Bernardo, cuando escuchas de este procedimiento como psicólogo, ¿qué viene a tu mente que está pasando no solamente con el cuerpo, sino también con el alma y con la mente de un niño, 14, 13, 12, 10 años que se está sometiendo a este procedimiento? Es importante, ¿no? Es importante de manera específica que podamos nosotros recordar que como personas tricótomas, cuerpo físico que lo sostiene carne, sangre y huesos, un cuerpo psíquico o almático que lo sostiene mente para pensar, emoción para sentir, voluntad para decir, y un cuerpo espiritual que lo sostiene conciencia, intuición y fe. Y entonces, definitivamente, no solamente lo biológico determina, ¿no? Nuestra sexualidad, nuestro sexo, sino es integral, están interconectados. Ahora, hay un detalle que es importante tomar en cuenta, que Adelante. cuando se habla de identidad, por ejemplo, es importante mencionar identidad sexual. Además de poder desarrollar esa identidad como persona, cada individuo, ¿no? Desarrollamos también una identidad sexual de manera específica.
Y entonces, aunque la masculinidad o la feminidad son hechos biológicos, muchas veces también es importante tomar en cuenta la aceptación o el rechazo de uno mismo, ¿no? Como masculino o femenino. Y eso va a ser determinado de manera psicológica, como lo estamos mencionando, por lo que el niño va a aprender a sentir sobre sí mismo como persona sexual. Ahora, quiero puntualizar esta parte. Ujú. Desde el momento de su nacimiento, el niño puede empezar mal con sus padres, porque en la opinión de estos, el hijo llegó como una criatura del sexo equivocado. Estar mal como hombre o estar mal como mujer, ¿no? Estos detalles desde un inicio, el aspecto psicológico es importante que se tome en cuenta porque va a producir un gran impacto, como en el caso de Merle Miller, que luego más adelante Claro, quizás lo podamos claro, hablar, ¿no? claro. Suecia, señores, y vimos esto en un reportaje, ha echado para atrás en este procedimiento de conceder asistencia a niños para que cambien a ser transexuales. Y lo ha hecho como consecuencia de hacer estudios profundos que revelan mucho de lo que dijo Bernardo. Pero Dunker, sigue avanzando la ideología de que nuestros niños tienen la capacidad de decidir sobre su sexo, especialmente cuando es contrario al que traen biológicamente. ¿Por qué avanzan estas agendas y todavía siguen permeando parte de lo que es nuestra sociedad? Mira, Alberto y demás compañeros, quiero robustecer la declaración de Papatian sobre la imposibilidad de cambiar de sexo. Ujú. Mira, el gran error que se ha hecho es darle validez al sentimiento por encima de lo biológico. O sea, originalmente se hizo una diferencia que al principio no lucía importante en diferenciar sexo de género y decir que el sexo es lo biológico y género es lo cultural, más o Ujú. menos aprendido. Pero el salto grave vino cuando se planteó la existencia de más de dos géneros. O sea, si tú diferencias sexo de género, eso puede ser una manera de diferenciar esas dos cosas. Pero cuando tú dices, hay 5, 10, 20, 50 Más de géneros, 100 en este ya momento. tú entraste en un camino que contradice todos los hechos biológicos. Y sobre todo, cuando a un niño o a un adolescente que es varón biológicamente, pero se siente mujer, tú decides valorizar el sentimiento sobre lo biológico. Mira, eso transgrede todas las normas que tenemos en medicina y en psiquiatría. O sea, como psiquiatra, cuando tú tienes una persona y hay condiciones que nosotros diagnosticamos, perdóneme este diagnóstico psiquiátrico, hay una cosa que se llama trastorno dismórfico corporal. Ok. Eso significa que yo tengo un cuerpo normal, pero en mi mente yo siento que tengo una nariz demasiado chiquita o demasiado grande. Entonces, cuando yo voy al médico y le digo, doctor, yo vengo a verle porque tengo una nariz demasiado grande y yo quiero hacerme una cirugía, el médico te mira y dice, wow, este hombre no está bien de la mente, porque su nariz está Propiamente. normal, pero él está con una idea que contradice lo biológico. O sea, para el médico lo biológico es la base. Entonces, cuando un niño se siente niña, hay que darle más importancia a lo biológico. Además, mira, les voy a dar un dato que es de la psiquiatría. Yo tengo aquí cerca de mí lo que se llama el DSM-5. Ujú. Es solo catálogo diagnóstico de la psiquiatría de los Estados Unidos. Entonces, cuando ellos hablan de disforia de género,
Ellos dicen, y perdonen que lo voy a citar de memoria, que más del 85% de los niños o niñas que se dicen ser del sexo contrario se encuentran con su sexo verdadero antes de llegar a la adultez. Es decir, que de niños dicen tener un sexo invertido, pero si tú lo dejas a su propia suerte, eso lo dice el catálogo diagnóstico de los psiquiatras de Estados Unidos. Ellos mismos descubren el sexo biológico de la naturaleza. Exacto. Intervenir a un niño o un adolescente para darles hormonas, interrumpiendo el proceso biológico que en el 85% se va a restablecer. Usted intervenir para darle hormona, o aún más grave, para hacer una supuesta cirugía de reasignación sexual que no reasigna nada, usted hacer eso es realmente un abuso contra ese niño. Bien dicho. O sea, la China de hoy está abusando contra un niño que si el médico no se mete en eso, la mayoría encontraría su sexo natural con el pasar de los años. Y eso ha sido probado por cientos de niños que se sometieron inclusive a cirugías de cambio de sexo, pero para convertirse en transexuales, y posteriormente cambiaron de opinión. El caso más prominente, si ustedes recuerdan, es el caso de la hija de Angelina Jolie, Silo. Esta niña comenzó a hacerse famosa precisamente por el hecho de que estaba en el procedimiento de convertirse supuestamente en varón. Y esta es ella en esta foto de la izquierda, pero de repente esta muchacha comienza a reaccionar y asumir su sexualidad a partir de su biología. Pues está el caso de una niña llamada Amelia también, que se ha hecho muy prominente en las redes porque prácticamente se ha ganado la discordia de los grupos que están en contra de ella ahora, porque ella dice, no, yo no quiero nada de transexualismo, yo quiero mi asignación como mujer. Y este otro caso que a mí me llama mucho la atención, lo compartimos entre nosotros, vamos a llamarla Sandra, española, y esta señora rechaza el transexualismo, pero no necesariamente para aceptar que ella es mujer. Ella dice, yo no soy transexual, yo soy homosexual, yo soy lesbiana. Entonces abandona el transexualismo para adoptar otro tipo de situación, otro tipo de disforia. ¿Qué nos está diciendo esto acerca del desafío que tenemos hoy en día los padres para criar a nuestros hijos en una sociedad que nos está robando la autoridad y lo está haciendo de una manera prácticamente violenta? Nos está prácticamente poniendo entre la espalda y la pared, entre cuestiones que uno está totalmente en desacuerdo, para convertirse en ley que tenemos que aprobar o que en ciertos países se tienen que aprobar para que los niños sean lo que decidan. ¿Qué representa esta tendencia en el tema crianza saludable y la autoridad de los padres para criar a sus hijos, niños y adolescentes? Aquí viene el rol que tenemos los padres en poder dar una influencia positiva en la vida de nuestros hijos para que toda esa impronta ambiental, cultural, ideológica, educacional que hoy a manera de tsunami ha estado invadiendo los recintos estudiantiles, debamos nosotros tener un rol mucho más protagónico, influenciar mucho más profundamente en la sexualidad de nuestros hijos para poder enseñar que ellos necesitan una forma de educación sexual acorde a su sexo biológico. Y acorde a su sexo biológico nosotros lo tenemos que educar. Y esa es una responsabilidad que nosotros los padres tenemos. Y todo esto nos muestra la necesidad de adelantarnos, Alberto. Sí. Tenemos necesidad de adelantarnos antes que vaya a la escuela, antes que vaya a la secundaria, antes que reciba una clase de educación sexual de tipo
totalmente ideológicos, sesgados desde el punto de vista educacional, bueno, nosotros los padres tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos de acuerdo a lo que nosotros entendemos Claro. que tiene que ser la educación sexual. Entonces tenemos un protagonismo mucho más potencial que en este momento, si no lo hacemos, el problema es que si no lo hacemos hay otros que lo van a hacer. Y lo están haciendo. Hay otros que Y lo están lo haciendo. están haciendo. Lo están haciendo. Entonces ahí está nuestra responsabilidad. Sí. Bernardo, sí, Dunker, adelante. No, yo coincido. Gracias, Jorge, por esa declaración. Que nosotros tenemos como padres que prepararnos para este nuevo escenario. Mira, todo eso que sucede con un hijo que decide cambiar de sexo y la escuela le autoriza, nosotros podemos evitar eso con una crianza que nos haga cercano a nuestros hijos. O sea, cuando un hijo puede ir a la escuela y declararse del sexo contrario y hacer todo esto sin informarlo a sus padres, es que fallamos nosotros como padres. O sea, es que soltamos esos hijos y no desarrollamos con ellos los lazos de cercanía necesarios. Yo pienso que una primera tarea de papá y mamá es estar cerca de sus hijos, de todos, de cada uno de sus hijos. Ser amigo de los hijos, jugar con ellos, salir con ellos, hablar con ellos. De modo que si ellos tienen una relación cercana con papá y con mamá, la primera consecuencia es que lo más probable es que tengan una correcta orientación sexual, o sea, una correcta identificación sexual, porque papá y mamá han estado ahí cerca. Es decir, que la sociedad tiene más posibilidad de hacernos daño cuando nosotros se lo permitimos por una crianza que nos separa de nuestros hijos. Mira, yo lo que le iba a preguntar a Bernardo es, Bernardo, como psicólogo, ¿cuándo se puede decir que un niño está en capacidad de tomar sus propias decisiones? Si es que puede estar. Porque si le permitimos a un niño que decida cambiar de sexo, ¿por qué no permitirle decidir que beba alcohol? O que compre un arma, o que maneje un auto, que son decisiones de menores consecuencias que cambiar de sexo. Entonces, mi pregunta es, ¿cuándo un niño, si es que se puede decir que un niño, está en capacidad de decir, puedo tomar decisiones ausente o alejado o apartado de la autoridad de mis padres? Quiero entrar mencionándolo a Merle Miller para poder responder la pregunta. Merle Miller fue un escritor norteamericano que causó una revolución, fue un gran impacto porque a él siempre lo conocieron como un hombre, ¿no? Pero específicamente Merle Miller, cuando le hacen las preguntas, ¿no? Y él evoca, ¿no? Y dice, casi las primeras palabras que recuerdo, tal vez las primeras que escojo recordar, oír, son las de mi mamá. Ella me decía, nosotros pedimos una niña. Y cuando tú llegaste, nos sentimos algo desilusionados. Ay, ay, ay. Ella siempre afirmó que yo procedía de los almacenes Montgomery, ¿no? Y entre otras cosas. Y voy puntualizando lo siguiente. Él sigue diciendo, yo sabía lo suficiente que fui una desilusión, pero nosotros te queremos lo mismo, decía mi madre. Y tendremos que acostumbrarnos a la idea. Mis mantitas de bebé eran todas de color de rosa y habían sido adquiridas antes del desastre de mi nacimiento. El encaje de mi vestidito era de color de rosa. Mi sombrerito estaba orlado de rosa y las viejitas siempre que me miraban dentro de mi cochecito o de mi cuna decían, ¡oh, qué niñita más adorable! ¿No? Entonces, voy al punto. El primer año de vida, Erik Erikson habla, hay que darle mucho amor, cariño, afecto, ternura, ¿no? Para poder desarrollar lo que es la autonomía. Luego vemos al padre del psicoanálisis, ¿no? A Sigmund Freud habla hasta los 3 años, entre otros estudiosos hablan hasta los 5, hasta los 7. Nuestro postulado es hasta los 9, con un techo hasta los 11 años, ¿no? de edad.
porque a los 12 años recién empiezan a desarrollarse a manera de rebeldía, y ahí lo tenemos a Jesucristo cuando no le dice nada a sus padres y 3 días se pierde, ¿no? Ahí vemos una gran característica de toma de sus primeros años de tomar decisiones, o sea, 12 su años. primer instante. Claro, a partir de los 12, ¿no? A partir de los 12, pero, ojo, pero, con supervisión, ¿no? Con supervisión. Y entonces los primeros 9 años de vida son los más sensibles, los más vulnerables. Y Jorge dijo lo siguiente, ¿no? Si nosotros no lo hacemos, ¿quiénes lo van a hacer? Esos quienes, respaldado por lo que dice José, no tenemos que ser nosotros los padres. Pero lamentablemente hemos considerado nosotros como padres de que nuestros hijos son nuestros enemigos. Y entonces ahí es donde se aprovechan los otros para asumir ese detalle. Y entonces, ¿por qué castigar a los hijos? Si ellos a partir de los 9 años, ¿no? De 0 a 9 años, no entienden nada del tema, recién están ¿qué cosa? Están integrando conocimientos, información. Nosotros somos los grandulones, discúlpenme la expresión, que sin darnos cuenta hacemos que nuestros hijos se conviertan en enemigos y buscan respuestas fuera. Wow. El gran problema somos nosotros y tenemos que volver a dar una mirada en nuestro propio sistema de familia. ¿Por qué castigar a los hijos cuando nuestros hijos pueden ser nuestros mejores amigos? Antes el castigo era una herramienta rudimentaria, luego evolucionó a pasar en lo que es una metodología de mirada en la consecuencia natural, luego consecuencia lógica. Hoy en día ya podemos utilizar, y están las escrituras, hoy en día podemos hablar en la mirada en la solución, que va a ayudarnos a poder hacer que nuestros hijos sean nuestros mejores amigos. ¿Cómo? Validando, ¿no? Validando y conectando. Excelente, excelente, Bernardo. Bueno, tenemos aquí lluvia de opiniones. Tengo a Víctor Pose que dice, ¿cuál es la posición de nosotros como padres y posición como iglesia de la fe de nosotros? Él también continúa diciendo, debemos hacer frente a esta ideología, que lo que son aberraciones y debemos hacerle frente a todo lo que vaya contra lo que Dios estableció y eso no tiene cambio aunque sea en la Agenda 2030. Apolos Landa está en Perú. Apolo, veo que tienes tu mano levantada. Te voy a pedir que abras tu micrófono. Me imagino que quieres participar. Y, por supuesto, bienvenido. Abre tu micrófono, por favor. Realmente es entusiasmante y llena de mucha expectativa esa determinación y pasión con que nuestros expositores nos presentan el tema. Estoy de acuerdo que el rol corresponde a los padres y a la familia, pero más que algo prescriptivo en los niños, un ejemplo, que los padres podamos ser vistos por los niños desde la más temprana edad, aún desde cuando ellos están en el útero, puedan percibir la armonía, la atmósfera recíproca de aceptación mutua de padres que se quieren, que cuando ve a su padre besar y abrazar a su madre, la niña pueda decir, como quisiera tener un marido como tiene mi madre, o cuando ve el niño a su padre acariciar o recibir las caricias de su esposa, puede decir, como quisiera tener yo un esposo como tiene mi madre, wow, etc. Estas cosas tienen que ser tomadas en consideración. Muchos padres están optando por el homeschooling, además de educar y dar ejemplo, por hacer homeschooling y organizar redes grandes de homeschooling, de educación en el hogar, donde todas las disciplinas se pueden hacer compartidamente y con mutua colaboración. Si yo no sé geografía, mi vecina que hace homeschooling puede hacerlo. Y no mando a mi hijo a una escuela donde va a recibir influencia que aunque yo quiera neutralizarla en la casa, no voy a poder, porque la influencia de los profesores y de los compañeros va a ser avasalladora. Wow. Tenemos que prepararnos para ir más allá de solamente lo prescriptivo y más allá del esfuerzo individual. Tiene que haber un esfuerzo organizado de todos aquellos que comprenden el valor de la niñez y de la humanidad tal como la entendió Dios. Excelente. Gracias, Apolos Landa, desde Perú. Dunker. Mira, me alegra mucho todos los comentarios que estoy escuchando, tanto de Apolos y lo que dijo Bernardo y lo que me ha dicho Jorge. Tenemos que crear puentes de confianza, de seguridad hacia ellos.
no convertir a los hijos en objeto del maltrato de ninguna manera, ni del descuido, sino asegurarnos, como dijo alguien, que papá y mamá están en la casa y que papá y mamá se acercan hacia ellos, creando puentes de amistad y de seguridad, de modo que cuando a ellos se les tranque el juego, ellos vengan a papá y a mamá en busca de respuestas y en busca de ayuda. Excelente, Dunker. El tema de permitirle a niños que se conviertan en transexuales se une a otro tema que la sociedad también lo ha enlazado, y es, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, que una niña salga embarazada, la maestra de la escuela puede tomar a la niña sin que los padres lo sepan y llevarla a una clínica de aborto para que se haga un aborto. En el estado de Massachusetts también está prohibido que psicólogos y orientadores le den a los niños terapia, a los adolescentes específicamente, cuando estos niños están inclinados a un sexo diferente a su sexo biológico. Entonces, yo quiero decir lo siguiente, a muchos padres como que nos estamos quedando con las manos atadas ante una sociedad que cada día nos invade y nos quita recursos que nosotros podemos utilizar para criar mejor a nuestros hijos. Ustedes han hablado acerca del acercamiento, acerca de la amistad, acerca de muchas cosas, pero yo casi estoy seguro que muchos padres estarían conmigo aquí, que ellos sienten que han hecho un buen trabajo, pero cuando el niño llega a casa con esta actitud de confrontación, de no me manden, no me hablen, no me controlen, no me guíen, no me digan, yo no quiero ir a la cama ahora, yo no voy a dejar mi videojuego, yo no voy a dejar a mis amigos. Óigame, a veces no es el papá, es que estamos bregando con unas influencias que trae mi hijo de la calle, de la casa, de los amigos, de la misma escuela, lo dijo Bernardo, los mismos profesores, muchas veces los medios de comunicación, especialmente las redes. Entonces yo pregunto, ¿qué hacemos? ¿Cómo ayudamos a nuestros hijos a entender que estar bajo autoridad es para su conveniencia? Papatián, usted tenía su mano levantada. Sí, yo quería resaltar algo que tú muy bien dijiste al pasar y que añade otra dificultad en este ramillete, que es justamente la influencia que hoy tiene la ciencia médica, que tienen en general los profesionales de la salud, avalados por la Organización Mundial de la Salud, donde se han aliado a todo este tipo de ideologías. Los padres estamos presos en este tipo de situaciones, porque si tú vas al médico y tu médico de confianza, el pediatra que vio nacer a tu hijo, que vas todos los meses, después cada 2, cada 4, cada 6, le tenés una extrema confianza y te dice que hay que ayornarse, te dice que esto era un problema de la religión y de la cultura y hay que dejarlo liberado a sus sentimientos, que lo importante no es el sexo biológico, sino el sexo sentido. Entonces, nos encontramos nosotros los padres entre la espada y la pared. Por eso, esto significa que tenemos que aún cuidarnos de la ciencia médica hoy, porque ya no es un aliado, sino forma parte de todo ese aparataje ideológico donde la ciencia hoy, las sociedades científicas, han tenido una actitud genuflexa frente a todo esto, lamentablemente. Entonces, se cierra más el espectro de posibilidades, pero no obstante eso, los padres, frente a todo esto, debemos tranquilizarnos en primer lugar, porque esto evolucionando naturalmente va a alinearse a su posición normal. Debemos aceptar la situación, debemos de cuidar, debemos conversar con nuestros hijos, debemos de tener vínculos afectivos. Llega la adolescencia y como tú muy bien dijiste, Alberto, hay una época de rebeldía, hay una época de no hacernos caso, no conversar con nosotros. Bueno, tenemos que hacer un esfuerzo desde la empatía, desde saber escuchar, desde saber comprender de su mundo, de saber que para él hoy la identidad no es el mismo, sino es el grupo. Todo lo que haga el grupo lo va a hacer él. La influencia es notable. Entonces, todas estas cosas son necesarias para comprender a nuestro hijo, claro, y nunca, jamás, como dijo Dunker, perder el vínculo. Porque yo puedo no estar de acuerdo con mi hijo, pero el vínculo no lo puedo perder. Cuando el hijo es amado incondicionalmente, cuando el hijo es limitado y cuando tiene disciplina, cuando rebasa los límites, lo único que ganamos es darle seguridad a nuestro hijo. Así que
lo tenemos que emplear, esa es función de los padres, no es del Estado, la patria potestad la tenemos nosotros, tenemos que hacer todo lo posible, saber que ese hijo es nuestro y no lo podemos perder. Claro que es excelente. No podía ser mejor dicho, doctor Papatián. Víctor Pose decía aquí en uno de sus comentarios cuál es la posición nuestra como iglesia. Y yo pienso, señores, en la comunidad de fe, y no solo la comunidad de fe, sino las comunidades en sentido general, como centros de apoyo para reforzar lo que son los principios y valores de aquellos que estamos apegados a la palabra de Dios. O sea, la iglesia juega un papel importante para que mi adolescente entienda que la línea a seguir, perdonen, no es la de la escuela, no es la del mercado de las ofertas de las redes sociales, no es la del gobierno, sino la de Dios. Entonces, cuando nos juntamos como familia, cuando formamos grupos en los que todos decimos lo mismo y levantamos la misma voz, yo entiendo que eso tiene que tener alguna incidencia aún en la vida de un adolescente. Bernardo, yo era un adolescente medio rebelde, peleón en mi barrio. Gracias a Dios el Señor Jesucristo me cambió. Pero una de las cosas que incidió en mi vida para mi cambio, en muchas cosas que hoy en día posiblemente me hubieran costado la vida y la perdición, fue que cuando yo llegué a la iglesia a la que pertenecí, encontré un grupo de jóvenes que eran tan distintos, tan diferentes, y esa influencia comenzó a afectar mi vida de tal manera que comenzó a formar en mí cuestiones que yo no tenía, ni siquiera desde mi casa, porque yo no nací en un hogar cristiano, y en el barrio que yo vivía, ni se diga, porque era un barrio nada fácil, pero ese grupo de apoyo, ese centro de referencia, ¿qué tan importante es hoy en día, Bernardo, para que se solidifiquen y se reafirmen estos valores que la sociedad está perdiendo y que está incidiendo en lo más vulnerable necesariamente, que son los niños y los adolescentes? Sí, así es, así es. Hay dos cosas que yo lo resumiría de todo lo que han ido comentando. Punto número uno, es importante que en casa, ¿no? El sistema de familia, papá, mamá, que son autoridad. O sea, autoridad no significa estar arriba y dar órdenes, ¿no? Autoridad significa, oye, sabes, hijo, yo como padre reconozco que cometo errores y fallo. Quiero que me ayudes a poder mejorar y que juntos podamos alcanzar estas metas que estamos trazando, ¿no? Entonces, eso me va a fortalecer la autoridad. Entonces, la autoridad es horizontal y, como siempre lo digo, el obedecer no es otra cosa que entrenarse en las actitudes correctas. Ese es uno, el primer punto, ¿no? De fortalecer vínculos y el otro aspecto es poder, como ya lo mencionaste, ¿no? Tener un grupo de apoyo, un grupo de apoyo. Ese grupo de apoyo es fundamental. Por ejemplo, ¿por qué nosotros las iglesias no generamos espacios de grupo de apoyo? Pero el lenguaje de cada uno. Yo siempre he dicho, ¿hay algún karaoke con música cristiana para ellos? ¿No? ¿Hay algún karaoke para ellos? Lo mundanalizamos. ¿Por qué no nos metemos a ese punto? Ganamos espacios cada vez más. Y otro detalle más para cerrar, como lo dijo Polo Landa, ¿no? Dijo, el esfuerzo organizado. El esfuerzo organizado, marchamos, hacemos protestas, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero ¿por qué no le ponemos el punto final, presentando un proyecto legal, un proyecto, ¿no? Permítame, aquí lo anoté, una propuesta de proyecto de ley y poder sostenerla. Porque si marchamos, y esto y lo otro, después, ¿qué hemos conseguido? Aprendamos por lo menos de esos grupos de LGTBI, ¿no? Que lo han hecho, han construido la ruta obvia, que cualquiera debió de haberlo hecho, pero lamentablemente nosotros hemos estado, digo nosotros como padres y también como pastores, nos hemos estado dedicando y distrayéndonos a otras cosas. Mira, ya se nos vino encima todo eso. Yo rescato eso, ¿no? Esfuerzo organizado, hagamos algo. Proyecto, ¿no? Y aquí estoy, Excelente. Por favor, aquí estoy, aquí Excelente. estamos. Casi me da ganas de aplaudir. Gracias por todo ello. Me emocionaron. Y de salir a la calle con una pancarta. Alberto, la verdad es quiero que añadir una sola idea. Adelante, por favor. Y es a las comunidades de fe que trabajan con la familia, que podrían formar
grupos de adolescentes, permíteme usar una palabra de la iglesia, pastoreados por matrimonios jóvenes. O sea, un muchacho y una muchacha jóvenes casados que bregan con los adolescentes. Eso le va a dar una familia alternativa a muchachos incluso que vienen de familias deshechas o incompletas. Apolo Landa tiene su mano levantada. Apolo, estamos aquí para escucharte. Puedes abrir tu micrófono, por favor. Les cuento rápidamente una experiencia con mis hijos. Llegaron acá un grupo de DJs que hacían mucho furor y mis hijos se porfiaron a estar con ellos en una de esas manifestaciones de más de 10.000 muchachos que se van ahí en el chin, chirin, chin, chin, chirin, chin, a estar brincando y saltando. Y le digo, bueno, ustedes no van a ir ahí si no voy yo con ustedes. Y nos vamos a reunir cada media hora para conversar qué cosa vieron, qué cosa hicimos y vamos a reflexionar sobre lo que vamos a experimentar juntos. Y nos fuimos. Y lo que me inspiró mucho en esto es lo que se escribe en Isaías 69, cuando dice, en todas sus aflicciones, Él también fue afligido. Es decir, como padres acompañemos a nuestros hijos en todas sus experiencias, en todas sus exploraciones, en todas sus búsquedas, en todos sus afanes, y tratemos de proveer espacios de respuesta para ellos y espacios para que ellos puedan crecer y afinar su propósito de vida para poder complacer al Creador. Muchas gracias, Apolo. Grisel Pereira tiene su mano levantada. Grisel, ¿desde dónde nos hablas, por favor? Y tu participación la escuchamos con mucho deseo. Adelante. Muchas gracias. Sí, yo desde Uruguay. Por eso hoy cuando el doctor Jorge Patpatian me dio la posibilidad de presentarme, así lo hice. Y quiero decirles que absolutamente estoy de acuerdo con lo expresado por mi compatriota Jorge y por cada uno de los que he escuchado que han hablado como profesionales, como pastores, excelentemente. Realmente yo soy abogada, doctora en Derecho y Ciencias Sociales y estoy dedicada a este tema específicamente, aquí en mi país, en Uruguay, pero estoy también haciéndolo con el favor de Dios a través de Zoom, como lo estamos haciendo ahora, para otros países de América Latina, porque integro 2 comisiones, como dije al comienzo, de la Asociación Evangélica Latina, sobre lo que tiene que ver con el derecho de los padres a educar a los hijos, con lo que tiene que ver los derechos humanos y con todo lo que tiene que ver sobre los derechos de los niños. Por eso estoy totalmente de acuerdo con uno de los hermanos profesionales que dijo que todo esto constituye un abuso infantil. Evidentemente, esto es así. Pero lo que sí quería, en todo caso, agregar que desde un punto de vista jurídico, yo estoy ahora dando charlas, conferencias y demás, precisamente con un tema que he titulado en estas charlas, la influencia de la familia en la educación de los hijos. Y en esto resumo absolutamente lo que he estado escuchando. Y es importantísimo que recalquemos la influencia de los padres en la educación de los hijos. Por eso, en un todo de acuerdo, en hablar con los hijos desde pequeños, desde chiquitos, decirles obviamente lo que estamos hablando y estoy teniendo de parte de Dios, y esto lo digo delante del Señor, una convicción absoluta de que en este momento y en este tiempo o en este tiempo final, Dios está poniendo algo muy claro y es que es la familia, son los padres los que deben direccionar a los hijos, los que deben desenmascarar esta mentira, esto que se está dando a conocer, esta falsedad de la ideología de género, de que se puede cambiar de sexo, de la 300 o más cantidad de géneros que existen, etcétera, etcétera. No va a ser el gobierno, no van a ser las leyes, no va a ser ninguna institución ni pública ni privada, los padres, la familia cristiana. Y por eso, inclusive, yo estoy hablando de algo que primero me parecía como muy alocado, si me permite la expresión, pero es la de crear escuela para padres. Y esto tiene que ser desde la misma iglesia. Yo estoy exhortando, pidiendo a los pastores, a los líderes, de que puedan crear un programa, que yo estoy ahora trabajando en ello, sencillo, pero que pueda llegar
para que desde la iglesia se esté enseñando, educando, transmitiendo a los padres, a las familias que integran la iglesia, cuáles son los valores, cuál es la educación sexual, la educación correcta que se debe dar a los niños, porque a los adolescentes, a los jóvenes, porque no se ha hecho, porque hay familias que estando en la iglesia no saben, no pueden, no conocen. Entonces, el hecho de dar una educación sexual correcta, una educación en términos generales, como debe ser, eso es lo que debemos fomentar. Y finalmente, la Declaración Universal de Derechos, los pactos, los tratados internacionales dicen claramente que es el derecho de los padres educar a sus hijos y transmitir sus creencias, su religión y todo lo que tiene que ver con la educación en general. Y eso hay que hacerlo saber, hay que decirle a los padres, a la familia que lo tienen que hacer valer, porque están vigentes, pero la gente, los padres, la familia no lo sabe. Y aquí yo inclusive he confeccionado una carta en Uruguay que se la doy a los padres, y cuando en el colegio o en el liceo o en donde fuere están adoctrinando, les digo, vayan con esta carta. Excelente. Y estos padres han ido a esas autoridades de la escuela o del liceo y le han dicho, bueno, mire, no, nosotros somos los que tenemos el derecho a educar a nuestros hijos. Y acá tenemos todos los fundamentos legales, todos los fundamentos científicos, y para la gloria de Dios lo digo, han tenido que aceptarlo y han tenido que eximir a esos niños o adolescentes de esa clase o de ese adoctrinamiento. ¿Por qué? Porque han hecho valer lo que realmente les corresponde. Por eso digo con mucha pasión que esto es lo que creo que debemos hacer. Yo estoy aquí dándole un aplauso, como si me sintiera como si soy la multitud de 1 millón de personas reunidas en no sé qué plaza que nos pudiera acoger. Pregunta de Tomás Rodríguez desde Filadelfia. Ese material de Escuela para Padres del que usted habla y el material que usted habla de los derechos de los padres a criar a sus hijos, ¿dónde está disponible? ¿Nos lo puede hacer llegar? Yo con mucho gusto a través de los canales de Tema de Familia estaría contentísimo de hacérselo llegar a cada persona que ha participado en esta presentación. Pero ¿dónde se puede conseguir? ¿Si está disponible online o en algún otro lugar? Bueno, cómo no, yo lo puedo facilitar, sí, cómo no, a través del doctor Jorge Patpatian o como Excelente. Usted me diga, yo se lo puedo hacer llegar porque yo lo tengo ya todo documentado y eso es muy fácil de poder enviarlo a través de un correo electrónico, seguramente me envía una dirección o me dan a conocer la dirección y con mucho gusto yo lo envío. Excelente, excelente. Gracias, doctora Grisel. Yo me imagino todo el fuego que usted debe estar recibiendo por estar en esa línea, pero gracias por representarnos. Gracias por ser voz nuestra. Gracias a ustedes Alberto. Por la oportunidad. Alberto. Adelante, Patpatian. Sí, bueno, por supuesto el agradecimiento a la doctora Grisel y doy fe de su empeño y dedicación en este tipo de tareas, así que vayan nuestras felicitaciones. Ahora, yo quiero hacer una disquisición también, si tú me permites, porque me pongo en el lugar de los padres también. Y quizás aquí haya padres muy preocupados por la vida de sus hijos, o aquellos que lo van a ver por el canal de YouTube en el futuro. Entonces existe y de esto Bernardo puede hablar mejor que yo, ¿verdad? Padres movilizados por esto, preocupados, sintiéndose culpables, porque quizás no han cumplido, porque no han visto en sus hijos tener buenos hijos. Ahora, yo quiero hacer una pregunta y una reflexión en cuanto a esto, y es que, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Ser buenos padres o tener buenos hijos? Wow. Esa es una pregunta muy importante. Es una pregunta muy importante porque frente a todo esto, si yo como padre me movilizo porque yo no tengo un hijo bueno o porque mi hijo decidió tener algún tipo de conducta que quizás no sea aquella que yo quise o que entiendo que tiene que ser, entonces yo soy responsable por la vida de mi hijo o mi responsabilidad es tener o ser un buen padre. Bueno, yo creo que nuestra responsabilidad, y cuando hablamos de esto, de la responsabilidad de los padres en el rol que tienen,
en la educación sexual de sus hijos. Y si tú me permitís, Alberto, déjame hacer una propaganda entre paréntesis. Yo escribí un libro también sobre el rol de los padres en la educación sexual de sus hijos, que te lo voy a dar a ti, Alberto, para que lo pongas allí en donde sea. Si quieren los participantes recibirlo gratuitamente, lo podemos hacer. Está en Amazon, pero a los suscritos por canales en el canal de temas de familia lo pueden recibir gratuitamente. Y Dunker tendrá muchos libros más que él podrá ofrecer a lo largo del tiempo. Pero yo me pregunto, en la parábola del hijo pródigo, el padre tuvo un hijo pródigo que se gastó todo el dinero en amigos y prostitutas. ¿No fue un buen padre o fue un buen padre? Pongamos el ejemplo de Dios. ¿Fue Dios un buen padre o fue un mal padre? Mira el desastre que pasó en el Edén. Y permitime darte un segundo ejemplo. El mismo Señor Jesús, que enseñó 3 años, que adoctrinó día y noche, uno le negó, uno lo vendió. Entonces, ¿por eso fue un mal maestro? Me pregunto. ¿O también hay una decisión personal que cada uno puede elegir? Bueno, yo creo que sí, que hay una decisión personal, pero en todo esto yo quiero también tirar la balanza y tener una actitud ecléctica en el sentido de que ahora las tintas son cargadas para nosotros, pero nuestra responsabilidad es ser buenos padres. El tener un buen hijo depende del hijo. Levanto mi mano y digo que decido ser el mejor papá que yo pueda ser. Ojalá y que todos los que estemos aquí podamos decir de la misma manera, decido ser el mejor padre que yo pueda ser. Doris Bayas, psiquiatra, consejera, aquí en el estado de Filadelfia, sirviendo con su esposo Rolando Díaz en una comunidad de fe y también como profesionales en el área de la terapia y de la consejería. Los padres llegan a nosotros sorprendidos porque se sorprenden de que de repente a mi hijo lo están llamando con otro nombre en la escuela y yo no lo sabía. Y me comienzan a llegar correspondencias y cuando voy a preguntar, pues nadie me quiere decir nada. Y cuando quiero reclamar, yo no tengo ese derecho. Porque legalmente la iglesia tiene el permiso, la iglesia no, la escuela tiene el permiso y la ciudad de no dar información a los padres y proteger al chico o chica que decida que no quiere ser varón o que no quiere ser hembra y que se quiere vestir diferente. Entonces los padres que llegan a nosotros, los terapeutas cristianos, llegan desesperados porque no hay ninguna puerta que ellos puedan tocar que les dé una herramienta que se ajuste a su necesidad. Están aterrados, están frustrados porque que realmente no tienen, ni siquiera los escuchan. Ni siquiera los escuchan, simplemente les ofrecen educación para entender al niño y aceptar la posición de un muchacho que todavía no es un adulto, que su cerebro está en desarrollo. Entonces yo creo que este conversatorio es vital para el pueblo de Dios, a todo nivel, para los líderes, para los cristianos regulares y para nosotros los terapeutas, porque también nosotros en cierto sentido nos sentimos que estamos frente a una pared. Así que tener esas buenas ideas es muy útil. Muchas gracias. Gracias, Doris Bayas, psiquiatra, consejera, aquí en el estado de Filadelfia, sirviendo con su esposo Rolando Díaz en una comunidad de fe y también como profesionales en el área de la terapia y de la consejería. Señores, yo no quiero iniciar un nuevo programa porque ya hemos agotado casi 1 hora en pero no nos podemos ir sin responder 2 preguntas críticas. Y voy a dar la oportunidad quizás que cada uno elabore alrededor de ella. ¿Qué hago con mi hijo si me dice, papá, mamá, soy homosexual? Papá, mamá, soy lesbiana. Papá, mamá, me quiero cambiar de sexo. Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿qué hacemos como comunidad, como iglesia, con personas que nuestra comunidad, inclusive van a nuestra comunidad de fe, van de esta línea de la LGTBQ, como homosexuales, como lesbianas, como transexuales, como transvestis o como cualquier tipo de estos géneros binarios que tenemos el día de hoy? Bueno, creo que lo más importante que yo siempre he ido mencionando son 2 cosas, ¿no? El hecho de validar lo que está sintiendo en ese momento y segundo, conectar con la persona. Y hay un tercero, ¿no?
acompañarle en ese proceso, porque tarde o temprano, ¿no? Tarde o temprano, nuevamente vuelve a recuperarse. Ya los estudios y las investigaciones han llegado al punto de demostrar de que son fases o intervalos en que en algún momento, correcto, en algún momento se presenta dentro de su proceso, ¿no? Al margen de otros factores que pudieran haberse ido desarrollando en los primeros 9 años de vida. Y entonces ir acompañando y también ir ayudándonos a poder cerrar, correcto, cerrar todo trauma emocional que pudo haberse filtrado en ese proceso de los 9 primeros años de vida. Pero ser amigos, ¿no? Ser amigos, acompañar ese proceso. Excelente. Papatián, ¿qué nos dices? Mi hijo Sí, me dice soy yo homosexual, creo que en primer lesbiana. lugar tiene que primar el amor incondicional. El amor incondicional es independiente de la condición del hijo, sea cualquier identidad sexual o sea cualquier orientación sexual, es mi hijo. Y yo lo tengo que aceptar, lo tengo que amar, lo tengo que, Así es. no puedo perder el vínculo con él, esa es la primera cosa. En segundo lugar, yo tengo que estar tranquilo, y lo digo desde el punto de vista teórico, ¿verdad? No porque lo he vivido, pero tendría que estar tranquilo porque sabemos muy bien, según muy bien dijo el doctor Dunker, el 85% de las personas vuelven, revierten. Y tenemos que tener otro dato también. Cuando llegamos a la edad de la preadolescencia, existe un 26%, estadísticamente, un 26% de adolescentes, niñas y niños, hembras y varones, que pueden tener en algún momento alguna confusión en cuanto a su orientación sexual. Esto forma parte del desarrollo psicológico y afectivo y sexual, que es normal que exista una confusión en algún momento de nuestra vida. De la misma manera que cada uno de nosotros antes de caminar gateamos, pero ninguno es tildado como gateador, a ninguno de nosotros se nos define como personas gateadores, pero todos gateamos, todos gateamos, pero nadie es gateador. Así también en nuestra vida podemos pasar por momentos de incertidumbre, en una época donde nuestro desarrollo madurativo todavía no está consolidado, podemos pasar por un periodo en el cual haya confusión, que tenemos que acompasar a ese chico y tenemos que tener cuidado de a quién le vamos a pedir una consulta, porque si esa confusión normal en el 26% de los casos se lo llevamos a un pediatra que está alineado con la ideología de género y con la diversidad sexual, nos va a decir, señora, esto es una realidad, usted tiene que aceptarlo a su hijo, no lo tiene que rechazar, no lo tiene que discriminar, y no lo tiene que tildar como una persona enferma, esto forma parte de la normalidad, de la diversidad que estaba escondida. Entonces, tenemos que tener cuidado con respecto a quién lo llevamos. Con respecto a la iglesia, con respecto a la comunidad de fe, tenemos que diferenciar tres cosas. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de LGTB, de lesbianas, de homosexuales? ¿Estamos hablando de la persona? ¿Estamos hablando de la conducta o estamos hablando de las ideas? El Evangelio no rechaza a nadie. Dice la Biblia, y por todos murió. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel, no dijo por los heterosexuales, dijo por todos. Eso significa que nosotros, nuestro amor hacia las personas, nuestra aceptación a las personas, debe ser abierta porque el amor de Dios llega a todos. Ahora, cuando alguien viene y sinceramente quiere cumplir con el propósito que Dios tiene para su vida, lo que le vamos a enseñar es que esté en abstinencia. Recomendarle a la persona que esté en abstinencia. Si esa persona está en abstinencia, es una persona que puede estar en comunión, puede estar en la comunidad, puede estar formando parte del equipo y del cuerpo. ¿Por qué no? Porque todos tenemos deseos que a veces no son agradables ante los ojos de Dios. Algunos tienen deseos homosexuales, algunos tienen deseos heterosexuales. Lo importante es no satisfacer el deseo y decirle, podés estar en abstinencia. Y te recomendamos que estés en abstinencia a medida que pasa el tiempo en el cual podemos ayudarte para que tu orientación pueda ser consolidada, pueda ser llevada adelante de una manera natural. Gracias, doctor Jorge. Yo sé que esa última declaración de usted va a ser bien controversial porque muchas personas en el cuerpo de Cristo piensan de otra manera, pero
respetamos las yo diferentes sé. confluencias de Es conclusiones. un punto de vista. Sí. Bernardo tuvo que salir por cuestión de cumplir con compromisos. Así que, Dunker, cerramos contigo. Mira, yo quería concluir con tres cosas que nuestros hijos y los muchachos deben recibir. Y en mi experiencia, si ellos reciben estas tres cosas, es muy difícil que no sepan escoger el camino correcto. Mira, los muchachos y muchachas necesitan criarse en una casa donde hay un papá y una mamá, en una buena relación. Cuando hay ese modelo, las cosas se inclinan a nuestro favor. Cuando no tenemos eso, tenemos un punto en contra. En segundo lugar, aparte de la presencia de papá y mamá, debe haber una relación cercana con nuestros hijos, amistad, como hemos estado diciendo, pero aclaro que especialmente en la adolescencia, de papá con sus hijos varones y mamá con sus hijas hembras, es crucial en la adolescencia porque están formando su personalidad adulta y necesitan un modelo de su mismo sexo. Si papá y mamá están en la casa y tienen una buena relación y papá y mamá dan a los hijos en la adolescencia la cercanía, la amistad necesaria, es muy difícil que los hijos se nos vayan de las manos. Pero hay de todas maneras un tercer factor y es que necesitamos aliarnos con otros padres para que los hijos en la adolescencia tengan su grupo de iguales sano. O sea, lo que estoy diciendo es que necesitamos grupos de adolescentes bien dirigidos por jóvenes maduros, ojalá que sean parejas de jóvenes maduros, y que ellos puedan recibir la influencia de sus iguales, porque en la adolescencia el grupo de iguales compite con la familia. Entonces, una manera de enfrentar eso es asegurarnos de que nuestros hijos tengan un grupo de iguales sano, que le lleve por el camino provechoso. Excelente. Bueno, señores, el tiempo se nos ha agotado y como decíamos en la introducción, no iniciamos este programa con la expectativa de que fuera conclusivo y que respondiéramos todas las preguntas y que abarcáramos todo el espectro de lo que representa. Sin embargo, creo que hemos hecho un buen esfuerzo por ilustrar, por orientar, por instruir en cuanto a esta temática de niños decidiendo ser transexuales y este desafío que representa para la autoridad de los padres, la sociedad en que estamos viviendo, que cada día le quita más a los padres la autoridad para ellos criar. Doctor Papatian, doctor Dunker, qué privilegio que nos hayamos podido volver a juntar nuevamente e invitar a todos los que están en la línea de Zoom, a que el próximo mes, primer martes del próximo mes, se junten nuevamente con nosotros en otra presentación de temas de familia.